Muy estimados televidentes, la confesión de nuestra fe es algo sumamente importante, tan importante que en ello nos va nuestra salvación. Confesar la fe en público y en privado, no avergonzarse del Señor, no esconder nuestra condición de creyentes, de católicos, es algo básico y esencial. Esta semana es Semana de Mártires. El 21 celebramos a un mártir nuestro, a San José Isabel Flores, y uno de los que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000, de aquellos 25. Y el día 22 celebramos a dos santos muy conocidos, San Juan Fisher, obispo de Rochester, y Santo Tomás Moro, canciller del Reino de Inglaterra, martirizados por Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Pudieron haberse escapado fácilmente de la muerte, del martirio, con una pequeña palabra, una pequeña condescendencia, y hubieran podido escaparse. El padre José Isabel Flores, que nació en Santa María de la Paz, en la parroquia del Teúl, era párroco ya por 26 años aquí en Matatlán, en la jurisdicción de Zapotlanejo. Un hombre sencillo, piadoso, dedicado totalmente a sus hijos, era un padre para ellos. Y en tiempo de la persecución de Calles, hubo un Judas, como siempre. Uno al que él había protegido, al que él había ayudado, fue y lo delató ante el presidente municipal de Zapotlanejo. Lo aprendieron, lo encerraron 3 días, le decían que reconociera las leyes de Calles y lo dejaban libre. Y él dijo que no, que él no podía reconocer las leyes porque eran persecutorias contra la iglesia. Ese fue su delito, no reconocer las leyes de Calles. Y entonces lo sacaban en la noche al Camposanto, hágame favor. A medianoche, como acostumbraban estas gentes, lo llevaban al Camposanto. Le dijeron a un soldado que le disparara, y dijo: no, él me bautizó, yo a este no le disparo, es mi sacerdote, mi párroco. Entonces allí mataron también a ese soldado, que debería estar entre la lista de los mártires. Ciertamente Dios lo tiene en el cielo como mártir, pero acá no lo hemos podido elencar en la lista de los mártires. Y luego quisieron colgarlo y la soga se reventó. Sería muy pesadito, muy gordito el padre Isabel, que andaba por los 60 y tantos. Y por fin, con un gran cuchillo lo degollaron. Y así murió el día 21 de junio de 1927 en la persecución de Calles. Un hombre bueno que no tenía ningún delito que purgar, ni ninguna acción mala por la cual se condenó, más que ser sacerdote y haber atendido a sus fieles y ser fiel a la iglesia de Dios y no querer reconocer las leyes persecutorias. Los otros dos mártires, pues San Juan Fisher será menos conocido de la gente que Santo Tomás Moro. San Juan Fisher fue arzobispo de Rochester, de los pocos que reconocieron la supremacía del Papa, que lucharon contra Lutero cuando nació la herejía protestante de Lutero, y que cuando Enrique VIII quiso que se le legitimara la separación de Catalina de Aragón, su esposa legítima, y se le reconociera su matrimonio con Ana Bolena, se negó, dijo: el matrimonio es legítimo, no puedo yo reconocer este nuevo matrimonio del rey. Y por esta razón lo encerraron en la Torre de Londres y un 22 de junio de 1535 lo decapitaron. Un gran mártir de la Iglesia de Dios, un gran obispo, casi el único entre todos los obispos de Inglaterra en aquel tiempo que se mantuvo fiel a la fe y a la moral. Muy conocido también, mucho más conocido que San Juan Fisher, es Santo Tomás Moro, al que Juan Pablo II nombró patrono de los políticos, porque pues, se puede aprender de él la rectitud, la entereza y la coherencia de la vida, aún en la política.
un hombre muy inteligente, muy culto, fue nombrado canciller del reino y como tenía un gran prestigio le interesaba mucho al rey Enrique VIII que Tomás Moro reconociera su nuevo matrimonio y él se negó. Tuvo presiones de todas partes, aún de su misma familia, y no cedió a las presiones. Su conciencia lo mantuvo fiel a sus principios morales. Y entonces fue un laico coherente que perdió todo. Yo creo que puso en práctica lo que dice Cristo nuestro Señor: si alguno ama a su padre más que a mí, no es digno de mí. Si ama a sus campos, a su esposa, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Si se ama a sí mismo, no es digno de mí. El que pierda por mí su vida la salvará, y el que guarde su vida para sí, se la perderá. Pues este hombre, por su fidelidad, fue perdiendo todo, una a una, todas sus cosas. Primero le quitaron el cargo de canciller del reino, enseguida le quitaron la libertad, lo encerraron en la Torre de Londres, luego le prohibieron a la familia que lo viera, así es que perdió la familia. Enseguida confiscaron sus bienes, le confiscaron su castillo, pasó a propiedad del reino, y por último le quitaron la vida, le cortaron la cabeza. Ese fue este gran santo, Santo Tomás Moro. Queridos hermanos, en nuestra sociedad mexicana, por ese laicismo que se ha apoderado no solamente del poder en muchas ocasiones, sino también de las conciencias, aún de los mismos católicos, por ese laicismo tonto, mucha gente esconde su condición de creyente, de cristiano, en ciertos y cuales lugares. Puede ser muy católico en su casa, en privado, pero ya andando en ciertos círculos, tiene que ser laico, incoloro, inodoro, insípido, no dar ninguna señal de su fe, y que no le vayan a tildar de mocho, etcétera, etcétera, de persinado, que su pertenencia a la Iglesia Católica no le impida su carrera política y cosas parecidas. Bueno, hay una palabra del Señor que debemos tener muy en cuenta todos, la del testimonio, la del testimonio. El Señor dijo, y se trata del juicio final, al que me reconozca, me confiese delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre Celestial y de los ángeles de Dios. Al que me niegue, al que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial y de los ángeles de Dios. Va pues en eso del testimonio nuestra salvación, que el juez supremo, que es Cristo, dé sentencia positiva o negativa según hayamos o no confesado nuestra fe en todas partes y en cualquier lugar. La palabra mártir literalmente significa testigo, y aunque sea reservado para los que han derramado su sangre por la fe, sin embargo no debemos olvidar que todos, en el sentido semántico, todos somos mártires, es decir, testigos, porque Cristo nuestro Señor dijo a todos sus discípulos que mandaría el Espíritu Santo y serían sus testigos, y a todos les dijo que fueran sus testigos y fueran por el mundo dando testimonio de la verdad del Evangelio. Todos los cristianos somos testigos del Señor. Y admiramos ahora en estos santos que celebramos esta semana, en nuestro santo, San José Isabel Flores, un sacerdote humilde y bueno, y en estos grandes santos de Inglaterra admiramos su entereza. Si hubieran reconocido, aunque fuera simulando un poco el matrimonio, hubiera dicho este párroco en privado, pues que sí reconocía las leyes del Estado, con eso hubieran salvado su vida y no hubieran sido mártires, pero no se vale. Ellos entendieron que el testimonio de la fe es un testimonio de una sola pieza, radical, que no se puede simular porque está de por medio el juicio de Dios. Nos encomendamos a nuestros santos mártires y les pedimos que nos alcancen un poco de la fe y de la entereza que ellos tuvieron, y que Dios los bendiga.